Muy buenos días. A continuación vamos a iniciar la tercera clase de historia y vamos a hablar sobre la era del guano. ¿Sí? Para muchos, sí, la era del guano va a estar definida como un periodo de estabilidad y prosperidad que va a vivir el Perú entre los años 1845 y 1866. ¿A qué proviene o de dónde viene el término la era del guano? Porque durante esta época vamos a tener un recurso natural importante que nos va a dar cierta prosperidad o cierto auge económico, ¿no es cierto? Entonces, a este auge económico también se le va a conocer como la prosperidad falaz. ¿Qué cosa quiere decir falaz? Fugaz, ¿no? Así como cuando pasa una estrella fugaz y pasa rápidamente, es lo mismo ¿cómo se llama? Que ocurrió en aquella época. ¿Qué es el guano? Bueno, todos me imagino que deben saber exactamente qué es el guano. Para empezar, es una palabra de origen quechua, ¿sí? Y no es otra cosa que el excremento de las aves costeras, ¿no? En aquella época fue un material muy valioso debido a que el uso de ese material era utilizado como fertilizante o también para elaborar explosivos, debido a que el guano posee grandes concentraciones de fósforo y nitrógeno. Entonces, en conclusión, el guano no va a ser otra cosa que el excremento de estas pequeñas aves que observan ustedes aquí, que son las famosas aves guaneras, que se alojan en el litoral peruano, ¿no? Ahora, ¿qué favorece que nosotros tengamos gran cantidad de este recurso? Desde tiempos inmemoriales, ¿no? O desde los tiempos en que las culturas prehispánicas se establecieron en nuestro país, como por ejemplo los mochicas, los nazca, ellos utilizaron el excremento de estas aves para poder fertilizar la tierra, porque ellos ya tenían ese conocimiento. Es más, en la época de los incas se continuó haciendo uso de este fertilizante y tenían una ley de protección para estas aves, porque justamente gracias a ellas ellos podían consumir o producir más alimentos, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, este de aquí, que es el guanay, el pelícano, que todos lo conocen, ¿no? El piqueo peruano, ¿sí? Que en los últimos días en la cuarentena hemos visto que ha salido, ¿no? Al litoral peruano, aquí cerquita nomás en la Costa Verde. Y aquí no conocemos al ave que siempre andan muy elegante, ¿no? Que para etiqueta, que es el pingüino de Humboldt, ¿no? Entonces, entre otras aves, pero estas son las 4 más importantes o las que más abundan, ¿no? Ahora, para poder comercializar este producto, el gobierno peruano creó 4 formas. La venta por arrendamiento, el nombre lo dice, arrendar quiere decir, ¿cómo se llama? Alquilar, ¿no? Entonces, en aquella época la concentración del guano estaba más en las islas de Chincha. Obviamente estaban en todo el litoral, pero con el transcurso de los años se había acumulado en las islas de Chincha. Es así que estas eran muy valiosas y el Estado, para la explotación y comercialización, le da al limeño Francisco Quiroz por un periodo de 6 años y solo a 10,000 pesos por año la potestad de poder comercializar, explotar y vender el guano, ¿no es cierto? ¿Quiénes consumían el guano? ¿Quiénes nos compraban el guano? ¿Sí? Antes de pasar a la siguiente diapositiva, pues eran los ingleses y eran los norteamericanos. ¿Y por qué? Porque ellos estaban viviendo una nueva revolución agrícola y por lo tanto necesitaban realizar la producción. Es más, estaban a puertas de experimentar la revolución industrial y ustedes saben que en aquella época había un auge de la industria textil. Entonces necesitaban algodón y el guano era excelente para poder fertilizar las tierras y producir más algodón, ¿no? Como ven en el gráfico, por ejemplo, el Estado es propietario de las islas, obviamente, pero le va a alquilar a este señor, a Francisco Quiroz en este caso, lo alquila. Y él lo que hace es explotar el producto de las islas, ¿sí? Los va a vender, paga un alquiler que ya dijimos que era de 10,000 pesos por año y él va a obtener grandes ganancias, ¿no? Imaginen, era un alquiler que no aumentaba su valor a pesar que el precio del guano aumentaba en el mercado internacional. Obviamente salía ganando.
Un sistema de consignaciones, dice. El consignatario va a ser el intermedio entre el Estado y sus compradores, ¿sí? Así como ahora, por ejemplo, nosotros tenemos, ¿no?, agentes de venta en los centros comerciales o en Sago o en Ripley, ¿sí? O por ejemplo, si eres un vendedor de un auto, tú tratas de vender el auto al mayor precio posible. ¿Para qué? Para que tú ganes una considerable comisión. Es lo mismo que pasaba. Entonces, el gobierno contrataba a los consignatarios, ¿sí? Al consignatario, el Estado seguía siendo propietario de las islas, pero el consignatario se encargaba de explotar, del transporte, de sacar el producto y de venderlo al mercado internacional, es decir, a los países que lo requerían. Y obviamente el Estado le pagaba una gran comisión. Mientras más ventas y mientras más caro lo vendía, ganaba aproximadamente un 60% de la comisión y solamente le entregaba el 40% al Estado. Obviamente estábamos en una pérdida, ¿no? Explotación directa. Entonces, como el Estado vio que el arrendamiento, por ejemplo, y la venta por consignaciones no le era rentable, decidió él mismo explotar el producto, ¿sí? Es decir, que ya no iba a necesitar de nadie, entonces el Estado se iba a encargar de administrar las islas, de sacar el producto, el guano, y de comercializarlo directamente con los países que lo requerían, ¿sí? Obviamente no estaba preparado para hacer todo esto porque uno no tenía la infraestructura, no tenía las maquinarias, no tenía el personal, y otra desconocía exactamente cómo moverse en un mercado internacional como esto. En realidad, la explotación del guano y la riqueza que generó fue algo que nos tomó por sorpresa porque era un bien que nosotros no esperábamos que tuviera tanta acogida en el mercado internacional. Así que eso en realidad fue una desventaja por el Perú porque no sabía administrar el recurso que tenía. Y por último, el último y con el que finalizamos la explotación del guano antes que decaiga y antes que hubiera una crisis y obviamente se perdiera el valor, está el monopolio, ¿sí? El monopolio quiere decir que solamente una empresa se va a encargar de comercializar el guano, no más, ¿sí? Y en ese caso fue la casa francesa Dreyfus Hermanos, ¿sí? Ellos tuvieron un acuerdo con el Estado, entonces el Estado continuaba siendo, obviamente, ¿no?, dueño de las islas, pero le va a dar la venta y la comercialización exclusiva a la casa de Dreyfus. ¿Para qué? Para explotar y para comercializar el guano al mercado internacional, y obviamente la casa de Dreyfus le va a pagar. Obviamente eso fue desastroso porque la casa de Dreyfus no cumplió con los pagos acordados y por lo tanto se terminó ese tipo de relación. Características de la prosperidad falaz, ¿no? De aquella prosperidad que duró tan poquito, ¿no? Eso entonces fue, en lo económico, durante esos años el Perú creció gracias a los negocios del guano. Las ganancias del guano permitieron que las actividades, ¿sí?, como la minería, por ejemplo, pasaran a un segundo plano y, obviamente, el cobro de tributos indígenas sea reemplazado por las utilidades de este fertilizante. Aquí hay que tomar en cuenta algo muy importante. A pesar que ya habíamos logrado la independencia del Perú, aún se continuaba siendo la clase marginada, la clase indígena. Es así que, por ejemplo, ellos seguían pagando al Estado un tributo, por eso se llamaba tributo indígena, que estaba impuesto desde la época de la colonia, y aún, a pesar de haber logrado la libertad, ¿sí?, los indígenas tenían que pagar al Estado un tributo por habitar el territorio peruano. Dice, obviamente los principales beneficiarios de las riquezas obtenidas por el guano fueron los consignatarios. Recuerdan ustedes que ellos ganaban por comisión, ¿no? El 60% de un producto. Ganar el 60% de un producto es bastante dinero, es más de la mitad del precio del producto. Entonces, obviamente fueron los que más se enriquecieron. Y justamente ellos, los consignatarios, al tener tantas riquezas, lo que hicieron fueron comprar grandes cantidades de tierra en el norte del país y formar sus latifundios o sus haciendas, especialmente de caña de azúcar y de algodón. Y años más tarde, obviamente, fueron los mayores favorecidos porque fueron los que van a conformar la clase aristocrática del Perú. Causas de por qué razón el guano fue tan requerido en aquella época. Alta demanda comercial por los fertilizantes naturales debido a la revolución agrícola. Recuerden, es un fertilizante natural, no había químicos de por medio y por lo tanto era muy cotizado, ¿no? Otra cosa que nos favorecía era que, por ejemplo, el Perú era el único país que produce este fertilizante natural. El hecho de tener islas, ¿sí?,
una gran cantidad de islas en el litoral y gran cantidad de aves guaneras favoreció mucho a la acumulación de este fertilizante natural y prácticamente el país era el único productor en aquella época. Entonces, eso obviamente gracias a la diversidad biológica y geográfica que tiene nuestro país, ¿no? Y esto dio condiciones propicias y naturales para que podíamos tener este producto. ¿Cuáles son las consecuencias de haber tenido un recurso tan importante? Se generó una bonanza económica que no esperábamos. Se dice que fue tanta la riqueza de la época del guano que incluso hubiéramos podido pagar toda la deuda externa e interna generada tras la Guerra de la Independencia del Perú. Ahora, aumento del aparato burocrático. ¿Qué cosa quiere decir aumento del aparato burocrático? Que se crearon más puestos de trabajo en la élite del gobierno, ¿no es cierto? Por ejemplo, regidores, diputados, secretarios, etcétera, ¿no? ¿Y quiénes le pagaban? Obviamente el Estado con las ganancias del guano. Malversación del uso de las ganancias del guano, ¿sí? Como les digo, ¿no? Hubo mucha corrupción, recuerden ustedes, eso ha sido el talón de Aquiles de la época republicana hasta el día de hoy, ¿sí? Demasiada corrupción cuando había tanto ingreso de dinero, por eso les digo. Y es más, paradójicamente, ¿sí? En aquella época, en vez de reducir la pobreza, aumentamos la pobreza, y eso que había grandes cantidades de dinero, ¿sí? Además, a través de eso, para justificar los gastos públicos, se hicieron obras públicas como por ejemplo la construcción de ferrocarriles y carreteras, ¿sí? De alumbrado público, por ejemplo, etcétera, ¿no? Entonces solamente, digamos, para maquillar las cifras, ¿no? Y obviamente se pagó pagar parte de la deuda interna y externa del Perú. Gracias por su atención, chicos, y hoy les mando la clase. Hasta la próxima.